¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Sin duda alguna, las declaraciones de Donald Trump han generado todo tipo de comentarios, temores, burlas en algunos casos y debates. ¿Por qué Canadá? ¿Por qué Canadá convertirse en el estado número 51? ¿Por qué cambiarle el nombre al Golfo de México? Pero sobre todo, ¿por qué Groenlandia? ¿Por qué hablar abiertamente de que no descarta la participación militar para quedarse con Groenlandia? ¿Por qué asegurar que Groenlandia es parte fundamental de su seguridad nacional? Más allá de dislates o más allá de locuras o exabruptos, como algunos han querido comentar esto del señor Donald Trump, hay razones de peso. Y una de ellas, por supuesto, la tiene el querido maestro Mario Campa, quien en su canal de TikTok abordó ya este tema profundizándolo precisamente. Este canal de TikTok muy recomendable, @Mario Campa, si lo encuentran, por supuesto. Y vamos a platicar este tema. Querido Mario, ¿cómo estás? Hola Jesús, un gusto estar con ustedes hoy para hablar de este tema calientito que es el de Groenlandia y el impulso expansionista de Donald Trump, ¿no? Oye, y pues yo de entrada te preguntaría directo, querido, ¿por qué es tan importante Groenlandia? O sea, ¿por qué Groenlandia está en la mesa del debate en este momento y por qué Estados Unidos dice es cuestión de seguridad nacional? Sí, mira, claro que por supuesto cuando tratamos este tema estamos haciendo hipótesis, ¿no? Porque Claro. Donald Trump evidentemente no nos va a dar su juego, sus cartas abiertas en bandeja de plata, ¿no? Muchas veces pues los políticos tienen juegos que se van adelantando a ciertas otras movidas en el futuro y es nuestro labor intentar leerlas y para eso podemos entrar al terreno de lo especulativo y plantear hipótesis, ¿no? Que es lo que yo estoy haciendo. Ahora, lo que es un hecho es que Groenlandia, la información que te voy a dar, Jesús, esa es verificable y Groenlandia sí tiene una importancia económica y militar. A esos dos aspectos lo reduzco, ¿no? Más allá de considerar, hay quien tiene, por ejemplo, hipótesis de que es solamente un capricho de Donald Trump y es un distractor para mandar, digamos, los temas domésticos a segundo plano y que los internacionales, sin que provoquen una guerra o incluso porque no puede parar la guerra en Ucrania, es lo que, insisto, dicen algunos, entonces está trayendo esto, ¿no? En mi punto de vista, esas hipótesis, pues no son válidas, ¿no? Yo creo que Donald Trump no actúa impulsivamente en muchos aspectos. Sí, en este no creo. Yo creo que el tema de Groenlandia, ojo, lo planteó en su primera administración, ya hablaba de él. Y si nos vamos al pasado, y aquí ya entro en lo militar y lo económico, Groenlandia es, bueno, para quienes no tengan mucho contexto, Groenlandia es la isla más grande del mundo. Muchos pues consideran a Australia masa continental, entonces se excluye de la clasificación de isla. Groenlandia tiene aproximadamente 57.000 habitantes. Son grupos étnicos, sí, hay gente que dice que son blancos, pero bueno, no son europeos, no son partes, digamos, es un territorio autónomo de Dinamarca, esto es muy relevante. Pero no son, digamos, escandinavos tradicionales ni viven, digamos, en la opulencia. De hecho, el 50% del presupuesto público de Groenlandia lo ponen los daneses, ¿no? Hay ahí incluso un subsidio importante. El 90% de la economía de Groenlandia depende de la pesca. No quiero decir que es un país totalmente atrasado, porque a pesar de que sí tiene algunas limitaciones y carencias, pues sigue dependiendo de Dinamarca, y Dinamarca es uno de los países más ricos en términos per cápita, ¿no? Considerando que sigue siendo un país chico, Dinamarca. Está ubicado pues en un área estratégica muy cercano al norte, al noreste de Canadá. Es una zona muy fría, tiene muchas de sus tierras pues, congeladas o semicongeladas. También es importante porque a medida que la crisis climática se va agudizando, así como se van derritiendo los polos, se espera que Groenlandia también vaya ganando alguna tierra arable, alguna tierra habitable, minable, ¿no? Y bueno, también hay reportes del Servicio Geológico estadounidense que tiene sus limitantes de servicio, podemos ahondar en eso, pero que indican que tiene petróleo, que tiene gas y además sabemos por el convenio, la Unión Europea ha salido a todo el mundo desesperadamente intentando conseguir los minerales críticos para baterías, para chips, ¿no? Y eso implica litio, cobalto, níquel, cobre,
tierras raras. Las tierras raras son muy importantes para los semiconductores. Y ustedes me dirán, bueno, pues no creo que sea tan, lo pueden comprar en el resto del mundo, ¿no? No, cuando se viene una guerra, para empezar, se secan esas fuentes, ¿no? El abastecimiento de las materias primas cuando viene una guerra, supongamos que el Reino Unido, perdón, que Europa tuviera que comprar materia prima a Rusia y entra en conflicto con Rusia, pues ¿tú crees que le va a seguir vendiendo en una guerra Rusia insumos? Pues no, los deja de suministrar. Yo en alguna publicación en Twitter decía, aprendamos de la lección histórica. Los nazis cuando van e invaden la URSS, tiene mucho que ver con una lógica de que se le estaba secando la fuente de proteínas, la alimentación. Hay que recordar que empezaron a racionar muy fuerte el alimento, incluso dentro de la población alemana. Que eso para Hitler era muy costoso porque él prometía que los alemanes iban a comer mejor, iban a ganar en, no utilizaba esa palabra, pero en bienestar. Y entonces va a Ucrania. En la Operación Barbarroja, su primer objetivo fue ganar Ucrania, que desde siempre ha sido una tierra muy rica y produce mucho maíz, mucho trigo, y eso empezó a surtir de alimento a Alemania como potencia en ese momento bélica. Y después empiezan a tratar de ir por el petróleo. Hay que recordar que Alemania nunca ha tenido petróleo. Y entonces empiezan a poner sus objetivos en la URSS porque tenían tanques, tenían aviones y todo eso necesitaba muchísimo petróleo y no tenían petróleo. ¿Qué es lo que trataron de hacer en algún momento los nazis? Crear un combustible no basado en petróleo y les funcionó más o menos mal y eso fue un gran motivo de por qué perdieron la guerra, no tener acceso a más petróleo, a más granos, a más acero. El acero también era muy importante. Una guerra se gana con muchos insumos. Y Europa no los tiene. Europa cuando, incluso ahorita en estos momentos, cuando trata de, y ahorita van a entender por qué estoy planteando estos temas, cuando Europa trata de abrir una nueva mina, se lleva muchísimos problemas. Gran parte de la población no quiere nuevas minas, además de que no tiene reservas muy atractivas. Ucrania es de los pocos países dentro de la órbita europea que tiene disponibilidad de minerales y metales de acuerdo a sus necesidades. No es de ninguna manera soberano en términos de materias primas, tiene que salir a comprarlo al resto del mundo. Y entonces ha salido a firmar convenios con alrededor de 14, 15 países para comprarle sus minerales. En América es con Argentina y con Chile, el tema del litio, ¿no? Y ha ido con países en África, con Australia y con Groenlandia, porque Groenlandia, insisto, al depender de Dinamarca y Dinamarca estar en este red de alianzas de la Unión Europea, como país escandinavo, nórdico, pues entonces consideran que hacia futuro, aclaro, porque mucha gente dice, "Ah, ahorita no produce nada Groenlandia, hay mucha actividad de exploración. Entonces se considera que hacia futuro podría ser un importante abastecedor de aquellos minerales críticos que necesita Europa para restar su dependencia del resto del mundo, llámese Rusia, llámese China, llámese Estados Unidos. Europa, pues sí, muchas veces está medio subordinado a Estados Unidos en temas de política internacional, pero por otro lado, pues sigue habiendo corrientes que dicen hay que separarnos, ¿no? de Estados Unidos. Y entonces viene Donald Trump y dice, queremos quitarle a Dinamarca, Groenlandia por las buenas, con presión, por ejemplo, arancelaria. Si no nos dan, si no nos venden o no nos regalan Dinamarca, les ponemos aranceles y con eso pagamos la compra o al menos presionamos a Dinamarca para que eventualmente ceda. O por las malas, no quiso descartar la opción de una intervención militar. Y yo sé que mucha gente dice, bueno, pero es que es Donald Trump y exagera y deja estas ideas plantadas, pero en realidad nomás está negociando. Es cierto, es una posibilidad que esté negociando. Por ejemplo, yo mismo plantearía una hipótesis de que podría estar trayendo este tema porque quiere obligar a Europa y a Dinamarca y a Noruega y a quien tú quieras a que aporten más a la OTAN, ¿no? Que Ujú. pongan las cuotas que tanto ha reclamado Donald Trump que solo pone Estados Unidos. Y a lo mejor es parte de esa negociación, no lo podemos descartar, pero yo creo que va más allá de eso, porque además de, insisto, del petróleo, del gas y de reservas posibles en litio, en cobalto, níquel, cobre, tierras raras, Groenlandia también está geográficamente en una zona
que conecta, digamos, a Europa, quizá la Europa no continental, Reino Unido, Islandia, con Canadá, y a su vez por ahí está ya el Círculo Ártico, que sabemos que Rusia, China siempre han tenido interés, y sí hubo actividad de exploración de litio y otros temas de algunas empresas chinas interesadas en Groenlandia. Y entonces, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, Jesús, Estados Unidos, bueno, Dinamarca fue invadida por los nazis y ahí Estados Unidos aprovechó y utilizó a Groenlandia como base militar. Tenía 13 bases militares y tenía 4 bases navales. Es geográficamente importante. Entonces, yo creo que toda esta confluencia de factores hacen que sí tengamos que tomar en serio a Donald Trump. Yo no creo que eso, en la teoría esa del distractor o en la teoría de que Donald Trump simplemente está creando controversias para habilitar a Biden. Yo creo que tiene un interés genuino y mandó a su hijo a visitar, armó un evento, ya se le está acusando de corrupción porque los invitó a una gran cena, le regaló pues estos sombreritos de maga y se habla pues de que ya les está dando dinero y ya está negociando para que esa gente, yo creo que Donald Trump y Estados Unidos no es tan tonto, yo creo que antes que utilizar la fuerza militar, llamarían a un referéndum y buscarían comprar a esos 57,000 habitantes para que votaran o una independencia, como lo hicieron en algún momento con Texas antes de anexarlo a Estados Unidos, o ya de plano, pues que elijan entre Estados Unidos la independencia y Dinamarca, ¿no? Y pues ahí sería, yo creo, un terreno pues donde muy fácilmente podrían ganarlo, ¿no? Y este punto, por ejemplo, al final todo se basa en los recursos naturales, sobre todo en un momento dado en donde viene más que cantada este enfrentamiento, por lo menos comercial abierto con China, y como bien dices, con estas diferencias que existen, aun y cuando él tenga una buena relación personal con Vladimir Putin, con estas diferencias naturales que hay con Rusia, cuando hablamos de tres nacionalismos, quienes van a ver por sus propios intereses, ¿no? Sí, o sea, sí, yo creo que Donald Trump sí, no, más que tener una buena relación con Putin, yo creo que él busca no enemistarse con Putin, que es distinto, ¿no? Y lo mismo con Xi Jinping, porque es muy crítico, casi no hace mención de Xi Jinping, hace No. mención de China y no, pero, y es una batalla, creo yo, entre lo que se considera que van a ser potencias en un mundo multipolar, y a veces perdemos de atención que por ahí vienen Indonesia y otros países, que vienen creciendo muy fuerte. Indonesia se me hace que ya está entre las 10 economías más grandes del mundo. En algunas métricas es más grande que la economía mexicana, con más población. Y entonces es la nueva realidad de las siguientes décadas. No sé si en esta, en los siguientes 5 o 10 años, pero después de eso, Europa desafortunadamente está condenada a ir perdiendo relevancia. Y digo desafortunadamente no porque me pese, sino porque yo creo que eso va a provocar una reacción muy fuerte dentro de sus habitantes y dentro de los políticos en la Unión Europea de decir, oye, pues vamos a hacer Europa grande de nuevo. De hecho, ahorita Reform, que es el partido de ultranacionalista en el Reino Unido, su slogan ya de plano es Make Britain Great Again. Hace a Gran Bretaña grande otra vez porque sienten que están en una decadencia, ya no son aquel imperio con el que soñaban. Para no irnos muy lejos, Churchill, por ejemplo, todavía era imperialista y se enojaba con la India independiente, ¿no? Que le tocó o que ya no le tocó tanto después de la Segunda Guerra Mundial. Pero hay un impulso imperialista muy fuerte en los países anglosajones y en Europa en particular de haber perdido pues ese brillo que en algún momento tuvieron, la dominancia del mundo y que ahora ya digo, con Estados Unidos más o menos lo tuvieron que aceptar, pero que haya un nuevo orden internacional donde ya haya una China, ya haya Rusia, los BRICS que les disputen, porque ojo, ahorita les van a estar disputando la economía, más adelante les van a empezar a disputar instituciones. No sé si van a tratar de, por ejemplo, capturar al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial. Es difícil que Estados Unidos y Gran Bretaña, que fueron los dos que crearon las instituciones internacionales del mundo, después de la Segunda Guerra Mundial, va a ser difícil que la cedan, pero pueden crear nuevas, ¿no? Ya crearon un nuevo Banco de Desarrollo donde está Dilma Rousseff, porque justamente sentían que el Fondo Monetario que tiene cuotas y Estados Unidos tiene el poder de veto de tal forma de que tiene más del 15% de votos y todo tiene que salir con más del 85%. Entonces, ¿qué pasa? Que necesitas el voto de Estados Unidos para todo, ¿no? En ese fondo internacional donde Keynes, Gran Bretaña tuvieron mucho que decir junto a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ese orden establecido, y es una reflexión, perdón, que es un poquito más extensa que lo que estamos viendo ahorita de Donald Trump,
yo creo que está mucho en disputa, ¿no? Es un terreno de disputa muy importante y las potencias, yo creo que vamos a ver cómo lidian con ese aspecto en las siguientes décadas, pero yo creo que Donald Trump, parte de su discurso de Make America Great Again, tiene que ver con que la hegemonía en política exterior permanezca y cualquier amenaza o cualquier oportunidad que él crea que pueda tener, incluyendo el Canal de Panamá. Digo, nos parece un tanto burdo, pero el Golfo de México, a ver, si le cambia el nombre al Golfo de México y le empieza a decir el Golfo de América, va a ser muy fácil, o más fácil, no sé si muy fácil, va a ser más fácil que en adelante empiece a decir, oye, este es nuestro Golfo, ¿por qué estás extrayendo nuestro petróleo? Cuando haya un conflicto entre Pemex y una petrolera, pues ¿a quién crees que le van a dar la razón si ellos consideran que sus aguas, que las aguas internacionales son americanas, o sea, estadounidenses, ¿no? Pues por supuesto que le van a dar en un conflicto internacional la razón a las petroleras afines a Estados Unidos y van a empezar a marginar a Pemex. Me parece que estos son los movimientos de los que hablo de que se pueden dar en un futuro. Primero haces el reclamo y después vas viendo cómo le hacemos para que ese reclamo ya sea legítimo, porque Estados Unidos tiene un poder blando muy fuerte. Y después hacemos ya a través de lo legal, de la fuerza o de lo que tú quieras, nos hacemos de ese reclamo, ¿no? Entonces, para mí que no hay que tomarlo tan a la ligera, por supuesto tampoco hay que dejarlo ahí, habrá estilos distintos, Claudia Sheinbaum ironizó, a mí me parece que se ganó bien la prensa internacional con esa respuesta, pero no sé, hay críticas, por ejemplo, a si conviene tomárselo con tanta ligereza, o incluso otras críticas que dicen por qué le estás contestando si todavía ni siquiera entra al poder, ¿no? Entonces hay distintas formas de lidiar con Trump. Por supuesto, yo no presumo tener la respuesta, hay distintas formas, pero me parece que sí, sí lo debemos de tomar con mucha seriedad, ¿no? Oye, en el tema del cambio climático, ¿cómo juega Groenlandia? Bueno, bueno, a ver, hay una cosa que ya sabemos, ¿no? Que, a ver, si yo, por ejemplo, en algún video de YouTube recibí alguna respuesta que decía, pues el cambio climático no existe y ese es un invento. Bueno, contra esas personas yo no me voy a poner a hablar porque yo sí creo que no únicamente en el cambio climático, sino que el hombre agudizó el cambio climático, Sí, ¿no? claro. Entonces, bajo esta evidencia científica, los polos se están derritiendo, está perdiendo masa el polo ártico y también la Antártida y otras partes, digamos que la Tierra, al aumentar su temperatura, que por cierto, el 2024 fue el año con el registro pues, más caluroso de temperaturas, ya arriba de ese 1.5%, 1.5, perdón, centígrados que nos advertía el Acuerdo de París. Ya estamos encima de eso por primera vez un año entero, no únicamente un periodo. Y lo estamos viendo, por ejemplo, en California, con incendios cada vez más voraces. Entonces, de acuerdo a esta evidencia, vamos a ir perdiendo masa de hielo en la Tierra en general. Y Groenlandia, que es una zona muy fría, muy gelia, como muchas partes del norte de Canadá. Imagínate si Montreal es frío, pues cómo estará el norte de Canadá o cómo estará Groenlandia. Y hay muchas partes pues congeladas o semicongeladas, ¿no? Por ejemplo, en, 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 en Rusia, el famoso permafrost, que no sé cuál es la traducción al español, pero que es una capita, digamos, de hielo y básicamente está ahí todo o gran parte del año. Entonces, imagínate, sembrar se vuelve muy complicado si tienes una capa de hielo. Pero si empieza a cambiar la temperatura y entonces las tierras se empiezan a descongelar, pues lo que antes parecía que no podía ser arable o incluso minable, porque el hielo complica las operaciones minerales, se eleva el costo, al ya no existir ese hielo, pues podría ser atractivo, ¿no? Una tierra que tú no considerabas atractiva. Y independientemente de si esto es cierto o no, o parcialmente cierto, porque tampoco es que Groenlandia esté totalmente congelada y no se va a ver de un año en otro, pero yo sí creo que Donald Trump y los republicanos, en parte de su cálculo es, bueno, si hay cambio climático, independientemente si es causado por el hombre o no, bajo su lógica, vamos a ir ganando tierras con Groenlandia y lo que ahorita parece pues una tierra que nadie usa y que está totalmente desperdiciada, después se va a volver una Canadá
o un Estados Unidos. Entonces, y además es grandísimo, ¿no? Es un área muy grande. Entonces yo creo que sí, el cambio climático elevaría el atractivo en 50 años, si te gusta, de Groenlandia o 30. Y Donald Trump, con esta lógica de que es un genio de la negociación y un gran empresario, pues quiere comprar barato, ¿no? En estos momentos. Comprar, estamos asumiendo que va a pagar algo, a lo mejor y simplemente lo arrebata, ¿no? Claro. Mi querido Mario Campa, de verdad siempre es un placer escucharte y aprender de ti. ¿En dónde te encuentra la gente, tus redes en general, YouTube, TikTok? ¿En dónde te encuentra? Sí, Jesús, de esto estuve hablando en mi TikTok, que es arroba Mario-Campa. También en YouTube es exactamente la misma dirección. Son dos plataformas que creé, ojo, con la intención explícita de depender cada vez menos de X antes Twitter, porque Elon Musk está cada vez más radicalizado y porque esa plataforma, a mi entender, ha ido perdiendo pues calidad, mi alcance, por ejemplo, para no irnos muy lejos en mi experiencia, disminuyó al empezar a hablar de cuestiones palestinas, me quitaron en algún momento la monetización. Entonces, para mí esto ya se ha vuelto pues algo un poco personal y dije, ¿por qué voy a seguir concentrado en X? Y entonces creé el canal de YouTube, de TikTok, y bueno, Blue Sky también, ahí ya estamos. Y bueno, ahí me pueden encontrar, ¿no? Muchas gracias, querido Mario. Gracias, Jesús. Buen día.